Pues buenas a todos y bienvenidos otra vez a Auro Melón, el podcast en el que nos inventamos un tema que nos parece interesante y lo debatimos. Bienvenido de nuevo, Rubén. ¿Qué tal estás? Muchas gracias, encantado. ¿Qué tal te encuentras? ¿Estás con ánimo? Estoy con ánimo para rompernos un poco la cabeza con los melones que hablamos hoy. Sí. A ver qué tal Tu salen. cabeza se parece bastante a un melón, que se puede romper, sí. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Pesa lo mismo además que un melón. Pues nada, bueno, si quieres arranco yo con mi tema hoy Ok. y, y vengo a hablar de impuestos. O sea, vengo a hablar de algo que a la gente no le gusta. Esto la gente lo va a pasar, yo creo que... A Perro Sánchez sí le gustan, ¿eh? Los impuestos. Y bueno, o sea, voy a empezar hablando de impuestos y voy a acabar hablando de otro tema. O sea, como que voy a virar el tema hacia otra cosa. O sea, Ujú. el melón no va a ser impuestos. Entonces, bueno, lo primero que hay que hablar de los impuestos es por qué existen. O sea, un poco de la idea clave de por qué existen a ver, yo creo que todo el mundo lo sabe, es para pagar las cosas Sí. públicas. O sea, si no hubiese nada público, no existirían los impuestos. Y las cosas públicas, pues hay un rango muy grande de cosas públicas, de educación, salud, en el caso de España, sanidad pública, educación pública hasta la carrera, que así es financiada más o menos por el Estado. Sí. Pero luego hay otras cosas que a lo mejor no pensamos tanto como infraestructuras, del tipo carreteras, polideportivos, o incluso para hacer deportes, muchas de las empresas públicas, bueno, muchas de las organizaciones deportivas son financiadas también, o al menos en parte por el Estado. Ujú. Entonces, bueno, yo creo está claro, pero bueno, básicamente, Sueldos también. Sueldos de claro, funcionarios que los de todos los funcionarios, sí, también son importantes. sí. Pues los policías, los bomberos, todo lo que sea público, o sea, básicamente lo tengo escrito como para pagar lo público, o sea, los impuestos están para pagar lo público. Sí. Entonces, bueno, los impuestos también vienen en parte como una máxima o una idea que creo que cumple más o menos, que es que cuanto más tienes o más generas o más gastas, más impuestos pagas. Como que también los Ujú. impuestos son una manera de equilibrar los estatus sociales. Como si eres muy millonario, te frenan para que no lo seas muy, 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 muy millonario. Y si eres muy Sí. pobre, más o menos te impulsan para que no pagues tanto porque eres muy pobre. Y el Sí, o sea, como ejemplo es, repartir la riqueza un poco, ¿no? Es sí. una forma de repartir la riqueza. Sí, y un ejemplo es, por ejemplo, si yo soy pobre, voy al supermercado y compro, pues yo qué sé, arroz, que es barato y ahí me dan mucho, pues pago 1 euro y el IVA asociado a 1 euro, que bueno, no sé cuánto es. Pero si yo soy rico y me puedo permitir comer carne de vaca gallega de 40 años todos los días, que la compro en el supermercado especial, pues estoy Ujú. gastando 50 euros y eso tiene mucho más IVA. Entonces, de alguna manera también, aunque no lo pensemos, implícitamente en todo lo que gastamos, en lo que gastemos, está el concepto de cuanto más gastas, más IVA, más, Sí. eh, más Más impuestos impuestos. pagos. Y bueno, pues eso, te digo que en este caso el IVA es perceptual o sea, que algunos ejemplos de cosas donde pagamos impuestos, el IVA, Ujú. pero también hay otras cosas que es más claro el impuesto al patrimonio o a la herencia. Que obviamente, Ujú. pues cuanto más patrimonio tengas, más pagas. Si no tienes patrimonio, pues no pagas impuesto del patrimonio. O sea, si eres Claro. muy pobre y no tienes patrimonio, no pagas impuesto del patrimonio. Y si no tienes una Ujú. herencia millonaria, pues no pagas, o no tienes una herencia grande, no pagas un impuesto de herencia grande. Ujú. Además, ese es un ejemplo de impuesto bastante polémico, yo creo, ¿eh? ¿El de herencia o el de patrimonio? El de sucesiones Sí, y el de sí, todas estas cosas son bastante polémicas porque hay gente que no las termina de comprender o sí. no sabe por qué son necesarias o le parecen injustas, que en cierto modo podrías pensar que lo son, sí, que son un poco... Bueno, no sé si te estoy pisando el melón. No, 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 no. No lo está A ver, pensando. No, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, decir, esta casa era de mi padre y las tengo por herencia y estoy pagando un pico por heredarla, como que se puede sí, ver injusto. Pero también lo puedes ver o sea, también lo puedes pensar como no has hecho nada por generar la riqueza que está impuesta en tener una casa y la estás sí. ganando. Entonces, de alguna manera, esa transacción la está cobrando. Bueno, no sé. O Claro. sea Aparte que si no existiese ese impuesto, como que la riqueza se iría acumulando cada vez más en los sectores más pudientes, por así decirlo, ¿no? De la sociedad. Porque al final
el que tiene más dinero o más riqueza va a tener más posesiones, luego sus hijos lo irán heredando todo, tal, se irán juntando entre ellos, entonces al final como que toda la riqueza, Sí. si no existe este tipo de impuestos, termina en... Sí, si aún así nuestro sistema o todos los sistemas son opresivos en cuanto a los pobres, porque es muy difícil escalar la pirámide, por así decirlo, Ujú. si no hubiese esos impuestos sería más difícil aún. Claro, efectivamente. Y bueno, que al final este dinero no es dinero que vaya a los pobres como tal. Bueno, en algunas ayudas públicas sí, pero en general no es dinero que vaya como tal a los pobres, pero es dinero que Ujú. va al aprovechamiento de todos los ciudadanos por igual. Y en En teoría, específico, sí, bueno, en infraestructuras, en teoría todos los podemos aprovechar de igual. Los sí. deportes, los pabellones, la Sí, no, educación. me refería más a que luego llegan los políticos de turno y... Bueno, sí, sí, claro. Pero bueno, eso es Pero eso es algo una que... parte solo del dinero. O sea, hay otra. Yo porcentualmente no sé cuánto será el dinero que se gasta en política en España frente a No todo lo el sé. gasto. Pero no creo que sea mal. Es un porcentaje, sí, pero que no creo que sea el cincuenta No por sé ciento cuánto. ni mucho menos. Ujú. O sea, bueno. Y bueno, también, pues ya lo has dicho tú, quien más impuestos gasta, o sea, quien más impuestos tiene, más se queja de ellos. O sea, o sea, Claro. esto es algo que para mí es obvio que es la gente que se queja de los impuestos tiene panoja. O sea, eso es también una Sí, máxima. sí. Desde luego, yo no he visto a nadie que cobre 500 euros que se queje Sí, también los hay, pero de bueno. pagar el impuesto de sucesiones Claro, o no, el del IPP. impuesto de sucesiones no, sí. Entonces, bueno, esto es casi como una introducción suave a los impuestos, pero quería preguntar, o sea, ya lo quiero desviar un poco a que hay cosas que ahora mismo no están pagando impuestos. Hay movimientos que ahora mismo no están pagando impuestos. Y Ujú. me refiero concretamente a la economía sumergida. Sí, A todas estas cosas que, pues eso, que están consideradas, o sea, o transacciones que se hacen sin, por debajo de la mesa, por así decirlo, pues eso. Te ujú. arreglo, no sé, te hago una obra en tu casa y te lo pago en negro o lo que sea. No me haces factura y tal, sí, Sí, no te cobro el IVA. que esa es más difícil de controlar, pero bueno, por otra parte está el caso más claro de comparar España con Holanda en cuanto a tráfico de marihuana. Ujú. Aquí en España está totalmente economía sumergida, frente a que en Holanda, pues la mayoría del consumo, o no sé Está si, regulado, ¿no? sí, lo cual te garantiza una mejor calidad y aparte, pues un reembolso de los gastos. Ujú. Entonces, me quiero centrar de nuevo en las cosas que son ilegales en España y que son economía sumergida porque son, vamos a decirlo, ilegales de manera suave, como la marihuana, que Sí. por tener marihuana no te van a llevar a la cárcel 20 años, bueno, depende cuando Ujú. tengas, pero Claro. ¿Y dónde la saques? sí, pero bueno. O sea, si te estás fumando un porro en la calle, no te van a llevar a la calle. Ujú. A lo mejor te ponen una multa y te dan una colleja, pero vamos, no. Entonces, la pregunta primera es: ¿por qué las cosas como la marihuana, por qué son ilegales? O sea, y aquí como que me quiero parar en esta reflexión. ¿Por qué son ilegales las cosas como la marihuana o, bueno, Ya, las setas alucinógenas o otras cosas así? ¿Por qué son sí, o ilegales? sea, ¿por qué se ha puesto el límite, por así decirlo, ¿no? La frontera entre lo legal y lo ilegal en la marihuana, quizás, ¿no? Que yo creo que de las drogas que son ilegales, yo Sí. creo que es la más blanda de todas, ¿no? La marihuana. No sé tanto de droga, pero sí es una de las blandas, imagino, sí. Una de las blandas. Porque, por O, ejemplo, el alcohol, claro, claro. ¿por qué no es ilegal el alcohol? Yo creo que tiene que ver con el negocio que se hace con el alcohol. Y está claro, lo que iba también es por la parte contraria, el alcohol, el tabaco. O sea, si creemos que la marihuana es legal porque es dañina para el ser humano, por así decirlo, Claro. ¿por qué el tabaco no es ilegal? ¿O por qué el alcohol no es ilegal? ¿O por qué O, otras cosas que son malas para la sociedad, como las casas de apuestas, no son ilegales? claro, o los refrescos con azúcar. Los refrescos con azúcar. Sí. Claro, todas estas cosas son súper malas para la salud y son legales y se consumen prácticamente, hay gente que las consume a diario. Entonces, no sé si por qué está el listón ahí o cuál es el listón, no sé si tienes alguna opinión al respecto. A ver, yo creo que es porque el negocio que se hace, sobre todo, o sea, yo creo que es especialmente
importante en este país, ¿no? En España, porque aquí se bebe, o sea, cerveza yo creo que debemos ser de los países que más cerveza consumen, y vino, Cerveza no creo, vino puede ser. pero no es el que más no creo porque por ahí está Alemania que seguramente consuma más, Inglaterra también consumirá más, Claro. pero de los que más consumen seguramente estaremos en el Y top 10. también muchos países que no nos tenemos en la mente, pero muchos, no cerveza, pero muchos países soviéticos, en plan, o bueno, Mucho alcohol, sí, Praga, Chequia, Eslovaquia, son unos alcohólicos. O sea, bueno, sí. perdona a la gente de Praga, de Checoslovaquia, pero quiero Les decir gusta, que beben, sí. consumen muchos licores, beben mucha cerveza, o sea, como que en Mm, Rumanía también se bebe bastante cerveza, o sea, eso. no sé si en Pero España. todo eso se paga al final. O sea, yo creo que es por tema de negocio. ¿Y O por sea, qué el negocio de la marihuana o el negocio de las setas o el negocio de... ¿Por qué esas no están O sea, en España, bueno, no sé cuáles serán los datos, pero seguro que hay estimaciones de cuántos millones de euros, porque seguro que son en la escala de millones de euros, se mueven mm, por la marihuana al año. ya. Pero, por ejemplo, o sea, piénsalo, o sea, yo lo pienso de otra manera. O sea, si tú ahora mismo hicieras lo contrario y prohibieras el alcohol, ¿cuánta gente se arruinaría de golpe si prohibieras el alcohol? O sea, Bueno, ¿cuánta gente seguiría sí, o a sea, pique? está pues el tema este de la ley seca en Estados Unidos, por ejemplo, es un ejemplo bueno Mm, de... O sea, la gente no se iba a arruinar porque, o sea, se iba a arruinar porque les pillaban, pero iban a seguir haciendo contrabando de alcohol y iban a hacer... Pero, pero sí, si en España muchos bares se irían a pique o bueno, o tendría que sí, cambiar su enfoque, desde luego. claro. Sin embargo, legalizar la marihuana en este país. A ver, yo creo que hay un componente ahí de, por así decirlo, de como cultural o... Es que no sé cómo explicarlo, cómo decirlo. Pero como que la marihuana siempre se ha visto como una droga que es algo peor que el alcohol, y el alcohol está como muy dentro de nuestra cultura y la marihuana no. Entonces como que es muy fácil prohibir la marihuana o no legalizarla. Yo creo que es muy sencillo hacer eso. O sea, según estamos, pues lo más sencillo es como está claro. O sea, lo más sencillo es Claro, no pillarse los dedos con eso ninguna... es. Pero Porque, ¿qué ocurre si, bueno, en Alemania hace poco se legalizó, no sé si en toda Alemania o en toda Alemania, pero no es la venta de la marihuana, es la posesión de la marihuana. es la posesión. No sé, tú puedes tener no sé cuántos gramos, pero no puedes hacer... O sea, no hay locales que vendan marihuana. Ya. Pero ¿y eso? Quiero decir, porque o sea, que la cultivas tú. Claro, claro. Es la única manera legal de conseguir marihuana, Pero no te voy a cultivarla tú mismo. preguntar tampoco si tienes un... A ver, si un amigo te la da, también está... O sea, si tú un amigo tiene la planta y te da, como que imagino que también eso está permitido. O tu familia, o lo que sea. Pues si lo piensas, eso es la peor decisión que puedes tomar, ¿no? Porque estás como potenciando la economía sumergida de la que hablábamos antes. Sí, es un poco Hay como mucho estúpido. trapicheo, ¿no? Uno cultiva la marihuana tal, te la vendo, no sé qué, toma 5 euros así, no sé Y qué. también se puede fumar ahora en marihuana en la calle tranquilamente y no te van a decir nada, por No te dicen ejemplo. nada. Que a mí me hace gracia, también lo digo mucho esto, que es como yo voy con 10 gramos separados en un gramo cada uno, por ejemplo, que creo que el máximo era 12 gramos o así, que puede llevar, que es una barbaridad. Sí. Y entonces yo lo llevo y estoy seguro. Quedo con alguien y estoy seguro. Y es solo en el momento de la transacción que me pueden pillar. Pero luego una vez nos hemos separado, él lleva un gramo de marihuana, yo 9, y estamos seguros los dos. Ah, sí. Claro, porque tú Es tienes... que, o sea, que es un poco absurdo, Es un ¿no? poco absurdo, sí. Ya. Pero bueno. Y es eso, o sea, has legalizado la marihuana y o sea, como que te has quedado con lo peor, por así decirlo, que es que yo que sé, que a lo mejor genera adicción, que pues los efectos secundarios que tiene la marihuana, ¿no? Sin embargo, lo positivo que tendría legalizar la marihuana, que es sacar toda esa economía sumergida a flote, ¿no? Y que empieces a tributar por esas cosas, Yo eso no lo lo creo. está pasando por alto. No, o sea, el Estado no ve nada. Sí, O sea, me parece más absurdo lo que ha hecho Alemania, por ejemplo, en este sentido, que no que lo que hacerlo. tenemos en el... Sí. Sí, es un poco como, pues, mejora la libertad de las personas, como que ahora las personas son más libres aquí. Como es un poco, pues, suavizar el estatus de la marihuana como droga Sí. suave, por así decirlo. O sea, pero sí, en cuanto a economía no aporta nada. Claro. Pero bueno.
ya el giro final al que voy es y mi melón es bueno, que según la manera que yo tengo de entender el país, o sea, el país, al fin y al cabo, la economía del país, el gobierno, es una empresa, entre comillas. O sea, Sí. no tiene que tener, por ejemplo, cuando hace servicios públicos, la pretensión de tener retorno, Ujú. pero sí tiene que tener en mente que de alguna manera tiene que ser estable, o sea, que tiene que ganar más dinero del que Sostenible. gasta, o sí, sostenible. Ujú. O sea, por ejemplo, que, pues, si te digo que hacen una fiesta y para los jóvenes, pues yo no espero que esperen retorno de esa fiesta, o porque, claro, entonces no están haciendo algo por los ciudadanos, pero bueno, Ujú. que al menos sea sostenible. Entonces, para que de manera que el gobierno sea, o sea, para que un gobierno sea sostenible, pues tiene que tener su fuente de ingresos. Sí. Entonces, mi solución o mi melón es que todo este tipo de cosas sean legalizadas, Ujú. pero, y pensando en que en que el gobierno es una empresa o que tiene que ser sostenible, con muy altos impuestos. Entonces, la manera en la que tú, como por así decirlo, coartas a tus ciudadanos de hacer algo que para ti como gobierno, como empresa, es negativo, es subirle los impuestos. Claro. Entonces, pues eso, la marihuana, pues que sea de calidad, por así decirlo, sea controlada, sea regulada, que se paguen impuestos por ellas, pero que cueste un pastón. El tabaco lo Ujú. mismo. Bueno, y la cosa es que estos impuestos no son solo, o sea, que los ciudadanos se droguen o lo que sea, no es solo malo para ellos, sino por el hecho de que tenemos una sanidad pública, es malo para el Estado. Por cada caso de Sí. cáncer que tenemos en España, a lo mejor eso cuesta cientos de miles de euros al Estado. Entonces, la Ujú. prevención de esos casos es, o sea, una prevención de un caso de cáncer, una prevención de un caso de adicción, es más Sí. dinero recuperado que cualquier otro tipo de maniobra, vamos. Sí, desde luego. O sea que O sea, tú dices que si se prohibiera, por ejemplo, el tabaco en España, no, al final el gobierno saldría ganando por el ahorro que hace pues eso, en prevención eso es, de problemas sí. cardiovasculares y casos de cáncer y cosas así. Pero si se prohibiese el tabaco, seguiría habiendo economía sumergida, entonces perderíamos por ese lado. Entonces, Claro. la- la- el, el- el punto intermedio es que se legalice, pero que le metemos un ostión con los impuestos para evitar que la gente lo abuse. Ujú. Tú si quieres tu tabaco, vale, cómpratelo, pero los impuestos son de yo qué sé, 200% del precio original. Entonces, Ya. te estoy muy cerca de timarte. Y Claro, pero eso al final genera, o sea, el problema este de la economía sumergida yo creo que no se resolvería. Porque si tú pones la marihuana, o sea, si tú ahora mismo tú puedes acceder a marihuana, no puedes acceder, tienes la posibilidad de acceder a marihuana de manera ilegal, sí, pero a un precio asequible, ¿no? Es que no sé cuánto, o sea, nunca he comprado un ya, gramo de marihuana, ni no sé idea, cuánto cuesta, pero ni idea. no creo que sea muy caro tampoco, porque la gente lo compra, Sí, sí, sí. no es como una droga de diseño a lo mejor. Pero para mí, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices pero para mí la comodidad, o sea, como que la gente valora mucho la comodidad y también eso se ha demostrado, por ejemplo, con la piratería. O sea, la gente Sí, paga Netflix, que es mucho más caro que hacer piratería, por tener la posibilidad de una buena disponibilidad y contenidos de calidad y bla, 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 bla. Entonces, para ujú. mí, en ese caso sería parecido. Si estoy pagando más dinero porque estoy pagando los impuestos, pero es contenido de calidad que ha sido regulado frente a algo que a saber Dios de dónde sale y cómo sale. Sí, que no es lo mismo comprárselo a un tío que está ahí en una esquina Sí, medio tapado y tal, que te lo da así sí, por detrás, que comprarlo en una farmacia, por ejemplo. eso es, eso es. Ya. Sí, eso sí que es verdad. Y el tabaco, por ejemplo, yo no sé si conoces tú a alguien que fume tabaco que no sea vendido en un establecimiento. Yo no conozco No, absolutamente a nadie. De hecho, no, pero, ni lo había pero pensado, sí que pero conozco, por ejemplo, gente que aprovecha cuando va, por ejemplo, a Andorra.
Es muy típico. O sea, Sí, yo estuve hace poco en Andorra y tú vas por la calle y ves los escaparates, paquetes de a lo mejor de cajas de 20 paquetes de tabaco, de 40, o sea, una barbaridad así. sí. Sí, y eso no se va a poder evitar. Pero ¿cuánta gente va a Andorra a ello? O sea, Pues los que viven no. en Cataluña, como mucho, Claro. De manera que regular vayan muy poca. específicamente a eso, catalanes, supongo, que son los que les pilla más cerca. Y la otra opción es que vayas a Andorra y como vas a Andorra lo compras, pero no Claro, vas a Andorra a comprarlo. claro. Y Pero tampoco es un viaje, o sea, ir a Andorra no es un viaje que alguien, por ejemplo, de Madrid haga 2 veces al año, ¿sabes? sí, De manera normal, no es algo común. eso es. O sea, Andorra vas a lo mejor una vez o dos en tu vida si no eres de allí. Sí, porque puedes ir a los Pirineos en otro sitio que no sea Andorra. Puedes quedarte en Claro, España o... claro, claro, claro. Ujú. Pues es el nivel, aunque... yo creo que... O sea, bueno, me puedo equivocar, claro, pero que todo lo que es negativo para el Estado, pero de alguna manera se puede evitar que haya economía sumergida a cambio, pues eso, se legaliza o tiene que ser legal, pero a cambio que los impuestos sean muy altos. Y ¿Y otra esto cosa, aplicaría también a cosas más graves o más duras, como puede ser la cocaína a lo mejor, o la heroína? claro, ahí ya es, claro, en principio no, pero tendría, o sea, porque esos tienen más efecto inmediato, más adicción, pero sí, también Ujú. sería ver cuál es de nuevo el listón. Claro. O sea, tú dirías, como, es que cuando yo digo subir el listón y legalizar la marihuana, es que a mí, sinceramente, la marihuana me parece que es algo menos eh, perjudicial que el alcohol, por ejemplo. O sea, Mm, yo creo que el alcohol, bueno, a ver, el alcohol entendiendo alcohol por alcohol como pues puede ser bebidas ya de una alta graduación, como puede ser la ginebra, el ron, sí, claro, claro. sí. Pero yo creo que también hay más gente que fuma marihuana a diario que gente que bebe alcohol a diario. O gente ¿Tú crees? que se fuma 4 porros de marihuana a diario, hay más gente que se bebe 1 litro de ron a diario. ¿Tú crees? ¿Tú crees que hay menos alcohólicos que... Sí, sí. Por Hay muchos alcohólicos, ¿eh? sí, pero el O sea, el alcohólico a lo alcoholismo mejor es que se hay bebe. Sí, bastante... no sé. Esto lo podemos buscar. A lo mejor el alcoholismo es... Sí, sí, hay muchos alcohólicos. Pero claro, por ejemplo, lo de la marihuana, es que, no sé, yo por experiencia, por ejemplo, he conocido mucha gente que todos los fines bebe hasta ponerse borracho perdido. Sí. Pero los días de diario, pues tienen una vida normal. Ujú. Como que es más alcohólicos lúdicos. Pero con la marihuana sí que conozco gente que pues a diario le da. Sí, 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 eso sí es verdad. O sea, porque a ver, en mi caso, por ejemplo, yo bebo alcohol, pues eso, cuando, como estás diciendo tú, cuando hay una fiesta, cuando... Y tampoco es que me hincha beber alcohol, a lo mejor me tomo un par de copas en Sí, toda la noche, ¿sabes? sí. Cosas así. Es verdad que alcohólicos, no sé cuál es el término, como alcohólicos extremos, ¿no? O algo así. De estos de que beban, de que se emborrachen a diario y que Sí, que no igual no pueden están. tener casi ni una vida por lo borracho que son, sí. Mm, sí, puede ser. A ver. Pero bueno, yo pensaba que ibas a decir que es otro caso que también es más controversial, incluso yo diría la prostitución. Uf, también, bueno, eso sí que es un problema. Porque por una parte pienso, porque en España también hay prostitución, claro, pero es ilegal, vamos. O sí, es ilegal. Sí, Entonces, sí que por una parte piensas el argumento este de si fuese legal y estuviese controlado, tendría mejores condiciones. bueno, Hombre, es, aquí en es un mundo Alemania, por más ejemplo, peligroso. de nuevo, la prostitución es legal. ¿En Y está dónde? en Alemania. Ujú. Está controlado y tienen que ser contratadas. O sea, son trabajadoras. Como en Países Bajos, ¿no? Que hacen su declaración de las Exacto, sí, sí. rentas, sus historias. Y tienen un montón pues eso, de controles de higiene, de controles de sanidad y cosas así. O sea, de luego, más controladas que en España están. O sea, más Ujú. seguras que en España están. Hay menos explotación. Ahora, ¿es eso bueno? ¿Se debe legalizar eso?
Claro, es que la prostitución representa algo que es bastante Claro, peliagudo, vamos a decir, ¿no? claro. Sí, es distinto porque supongo que las drogas te hacen daño a ti mismo, frente a que esto, de alguna manera, está haciendo daño a la otra persona. Sí, incluso yo diría a las mujeres en general. O sea, la prostitución a mí me parece. Pero claro, luego choca porque hay mujeres que dicen que prohibir la prostitución como que también es algo Quita libertad. que va en contra de la mujer, porque tú le tienes que dejar a una mujer en libertad para hacer lo que quiera, y si lo que quiere es prostituirse, pues también. Entonces, hay como ese choque ahí extraño, Sí. ¿sabes? Que yo no sé muy bien cómo se resuelve eso. Yo, mi opinión, habiendo dicho que yo muchas de estas drogas suaves las legalizaría, también te digo que la prostitución no la legalizaría. No, yo tampoco. O sea, a mí me parece una aberración el tema de la prostitución. Me parece súper, no sé. Me da como mal rollo pensarlo simplemente, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es algo que me parece súper, no sé. Es un tema escabroso que yo creo que ha hecho daño a muchísimas personas a lo largo de la historia, porque además es lo que dice, ¿no? Que es la profesión más antigua del mundo. Sí. Y como oscuro también, como que de Sí, día a las 2 de la tarde con niños delante no lo ves. No sé, lo ves siempre en callejones oscuros, de mala muerte, con sí. mal olor En incluso. polígonos industriales, ¿no? Cosas así. Sí, sí. Totalmente, totalmente. Pues sí. O sea, es verdad que el significado que tiene la prostitución es muy, no sé. A mí me parece muy grave. Y yo, si se legalizara la prostitución, es que igual nos estamos metiendo aquí en un berenjenal. Porque es verdad que somos aquí dos hombres hablando de un tema que Bueno, en realidad no nos toca. realmente somos, por el contenido del podcast, pues somos dos hombres hablando de temas que no... Sí, Es que a la base veces del son podcast. estupideces y otras veces son cosas más serias. Sí, Habría que preguntar, o sea, aquí obviamente quien debería tener la última palabra son las propias mujeres, yo creo. claro, sí. Que son las que en realidad lo sufren más. Si con esto no ganamos un ondas, después de lo que has dicho... Oye, yo creo que es bastante obvio, ¿no? No he dicho Sí, 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 ninguna, sí, sí. no he dicho ninguna cosa así por la que me tenga que dar un Pulitzer. Y en cuanto a drogas, ¿tú crees que habría que legalizarlas o crees que había que, al contrario, o sea, la otra versión, bueno, hay tres vertientes, legalizarlo y hacer algo parecido a lo que yo sugiero, quedarnos como Sí, estamos porque estamos bien, o la versión más extrema que es las drogas que sí que hay y que son públicas todavía, que son legales, y legalizarlas, en plan, el tabaco, el alcohol, porque como son malas para el individuo, hay que sí. legalizarlo. Yo creo, buah, es que ese es el problema. Hay veces que pones límites, o sea, que tienes que poner un límite, pero el límite no lo basas en... O sea, quiero decir, el alcohol y el tabaco están tan dentro de nuestra cultura que es difícil poner límites basándose solamente en criterios técnicos o sanitarios, ¿sabes? O sea, sí, porque tú no puedes decir, bueno, pues en base a la cantidad de problemas cardiovasculares que provocan a lo largo del año. Entonces yo creo que tienes que ilegalizar todo. Sí, Pero es lo que hablábamos antes, o sea, tú ilegalizas aquí la cerveza. Para no, empezar, no creo que haya ni un solo presidente del gobierno que se atreva a ilegalizar el alcohol sí, en este país. le dura la cabeza a los hombros una noche. Nada, ni siquiera, yo creo que no llega a casa. Me cuelgan de los pulgares. Y lo mismo con el tabaco. Aunque el tabaco es verdad que poco a poco como que lo estamos empujando fuera de, ¿no? Sí, Como que ahora para fumar, me da la sensación como que para fumar tienes que alejarte de la sociedad, ¿no? Tienes que apartarte, tienes que irte, estás en un bar, tienes que salirte a la calle, no puedes fumar en ciertos puntos de la vía pública o cerca de colegios, de polideportivos, tal, cosas así. sí. Entonces, como que el tabaco, yo creo que no se está prohibiendo, pero como que la gente, o sea, se está como invitando a la gente a que deje de fumar, porque Sí, yo creo que ya es hasta incómodo fumar tabaco. poquito a poquito se le mete así como con el codo, le empujas un poquito Claro, como en el metro, cuando te tienes que abrir hueco. efectivamente. Vas metiendo los codos poquito a poco y al final terminas echando a alguien. Sí, Por lo mismo. Yo creo que con el tabaco pasa eso y el alcohol, o sea, es que el alcohol yo creo que tendría que ser, porque esto pasa en muchos países de Europa, ¿no? En muchísimos países de Europa en los que el alcohol tiene precios prohibitivos.
Sí, bueno, de hecho, en parte toda esta idea pues, se basa en comparar con países nórdicos del estilo de Finlandia, Suecia, Noruega, Mm, que son países fríos y han tenido problemas con el alcohol. O sea, bueno, tienen problemas con el alcohol. claro. Y históricamente han tenido muchos problemas con el alcohol. Y, por ejemplo, en Finlandia, hace, no sé, 60 años o así, o sea, eran unos borrachos. O sea, Mm, y con esta medida de subir los impuestos, de controlarlo y subir los impuestos, más o menos se ha ido estabilizando hacia un puesto en el que siguen bebiendo mucho, sí. pero de manera mucho más controlada y también mucho menos accesible. Ujú. Y, y yo creo que, pues eso, es una manera de tanto controlarlo como de limitarlo. O sea, puedes ganar las dos partes buenas. O sea, Sí. Ujú. Sí, yo creo que prohibirlo, para empezar, es prohibir el contraproducente. alcohol, prohibir el tabaco, cosas así, es imposible. Sí, incluso No el se puede contraproducente, en plan, yo creo que todo lo hacer. que, por lo como somos humanos, el ser humano, lo que está prohibido nos atrae. Claro. Y aparte y ya no solo en ese sentido, sino en el sentido económico, o sea, tú, la cantidad de bares que pueden cerrar si prohíbes el alcohol, de restaurantes, Sí, no sí, sé, o yo también estoy sea, de yo creo que acuerdo. el Estado se viene abajo entero. Sí, o sea, igual el alcohol es algo estructural, ¿no? Es parte de los pilares de Yo nuestra creo que sociedad, no sé si está, a nivel de España o a nivel Europa incluso. sí, bueno, el mundo, no. Sí, yo creo que está tan metido dentro de nuestra cultura que ya no se puede sacar. Es imposible. Es una de esas cosas Mm. que tenemos que saber que aprender a vivir con ellas. Y sí que se puede tomar medidas para intentar controlarlo, para que la gente no caiga en problemas graves pues, de alcoholismo o de adicciones, cosas así. Pero prohibirlo yo creo que es imposible. Y respecto al tema de la marihuana, es que es un problema es una cosa tan polémica. Esto se ha hablado muchísimas veces, que la marihuana no es tan peligrosa como el tabaco, como el alcohol, y que por qué tiene que ser ilegal. Yo sí que estaría de acuerdo en legalizar la marihuana, la verdad. Bueno, y aquí me acabo de dar cuenta, acaba de pasar uno desapercibido que son los vapers y los cigarros Es verdad. eléctricos nuevos que Que esos son son malísimos. igual o peores que el tabaco, sí. Sí, 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 sí. Y Y eso es legal perfectamente y tú te vas a un estanco y te puedes comprar una caja entera de vapers de eso si te da la gana. sí. Y de hecho, Mm, bueno, las vapers ya es que es una moda que en cualquier sitio hay un establecimiento, en cualquier centro comercial tiene un establecimiento solo de vapers. totalmente. Ujú. Y pues eso, lo mismo, Pues ese es el mejor. es el menor. Bueno, al fin y al cabo lo que vengo a decir es que los impuestos también pueden tener un factor positivo para la sociedad, o sea, Sí. o deben tenerlo más bien. Ujú. Pero es complicado que la gente lo comprenda muchas veces, ¿eh? Sí, es más También. populista decir que bajamos los impuestos y ya está, no, Sí, es más fácil entender, sí. Bueno, efectivamente. pues nada, con esto hacemos una parada para beber agua y seguimos. Ahora volvemos. Hasta ahora. Bueno, pues una vez hecho este descanso para beber agua, para despejar un poco la cabeza después del primer melón, vamos a ir ahora con el segundo, que os voy a presentar yo. Hoy el tema que quiero sacar, o del que quiero hablar, o sea, es algo que yo creo que también se suele pensar bastante, ¿no? O sea, quiero empezar haciendo una comparación entre varios animales, ¿vale? O sea, animales como por ejemplo el chimpancé o el delfín o el elefante o las urracas, que a mí esto me ha sorprendido mucho. O sea, todos estos animales lo que tienen en común es que tú les pones delante un espejo y se reconocen a sí mismos en el espejo, que a nosotros nos parece una cosa como súper obvia, Sí, como que, bueno, sí, ya ves tú, o sea, sí, pues te ves y sabes que eres tú, pero esto en la naturaleza es algo bastante raro. O sea, de hecho, y creo que incluso hay como vídeos de tribus de África de estas que son perdidas de cualquier tipo de sociedad, que les llevan un espejo y y flipan. mind blowing. Claro, claro, claro. Pero al final se termina, o sea, son capaces de entender.
O sea, si Claro, pudiésemos comunicarnos con ellos, claro, serían capaces de entender que esos son ellos mismos y que eso es un reflejo que se están viendo a sí mismos, ¿no? claro, no por el reflejo de sí mismo, sino por el reflejo del entorno, te das cuenta de que lo que estás viendo es un reflejo. Entonces acabas También, dándote cuenta de sí, o que sea, al final, al cabo de un rato, yo creo que te terminas dando cuenta de que lo que estás viendo ahí eres tú mismo. sí, A lo mejor piensas al principio que es hechicería o que es magia oscura, cosas así, pero luego, o sí, sea, al final te das cuenta que eres tú. Y eso, claro, es lo que te digo, que para nosotros es algo un concepto muy sencillo, reconocernos a nosotros mismos, vernos y saber que somos nosotros, pero es algo que en la naturaleza no pasa, no pasa casi nunca. Es muy, muy raro. Entonces, claro, esto tiene que ver con la consciencia, ¿no? Somos de los pocos animales, junto con estos que he mencionado y algunos más, que somos conscientes de nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro, antes de empezar a desarrollar todo el melón este que quiero comentar, yo creo que lo más importante es definir qué es la consciencia, ¿no? Entonces, así como de manera un poco genérica, ¿no? Un poco así superficial, la consciencia podríamos definirla como la capacidad que tenemos de experimentar nuestro entorno, ¿no? O percibir nuestro entorno y percibirnos a nosotros mismos y lo que tenemos alrededor, ¿no? Y esto nos permite también tener experiencias subjetivas de lo que vivimos, ¿no? O sea, la realidad es, en principio, la misma para todos, pero cada uno, gracias a su consciencia, la percibe de manera diferente, ¿no? De manera subjetiva. Pero claro, esto se queda como es un poquito vago, ¿no? La consciencia. O no, sea, me ha parecido muy interesante. O sea, si hubiese tenido que definir conciencia, como que lo definiría como la capacidad para reconocerte a ti mismo como tú, uh-huh. vamos, como pues eso. La capacidad de Sí, ser consciente de que existes y de reconocerte a ti mismo como un ser que existe. claro. Pero lo de los pensamientos subjetivos, lo de tener experiencias subjetivas, me ha parecido como un paso más. Sí, es que por eso te digo que es como, o sea, depende desde el punto de vista en el que lo mires, la conciencia se puede definir de una manera o de otra, ¿no? Entonces, claro, yo como suelo hacer siempre, me he puesto a investigar un poquito por internet y he encontrado varios tipos de conciencia que se pueden definir, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que se llama la conciencia individual, que es lo que dices tú, ¿no? Es reconocerte a ti mismo, ¿no? Reconocerte a ti mismo en un entorno. Entonces, esto es muy importante para el ser humano porque, pues, es, como te digo, te puedes reconocer a ti mismo, te puedes reconocer dentro de tu entorno, donde estás, tal. Pero también, si lo piensas, nos da esta sensación como de que eres una persona única, diferente al resto en cierta manera, y también te puede generar sensaciones de soledad, ¿no? De aislamiento en algunos casos. Sí, sí. El reconocerte como parte distinta del entorno hace estar como separado del entorno, claro. Como, Entonces, por eso, ahí ya, por ejemplo, yo creo que eso es una forma subjetiva de percibir la realidad que te rodea. O sea, el hecho de que tú seas parte de esa realidad y la percibas conscientemente ya hace que sea algo subjetivo, bajo mi sí, punto de vista. Que tú sientas que estás solo o sientas que estás acompañado, ¿sabes? Eso ya es algo subjetivo. Por eso decía al principio la definición de que la consciencia nos permite ver el mundo de manera subjetiva, ¿no? Luego también tenemos otra que está bastante relacionada con la anterior, que es la conciencia social, ¿no? Que es reconocerte a ti mismo dentro de un grupo de individuos como tú, ¿no? Entonces esto nos permite también no solo reconocerte dentro de este grupo, sino también reconocer las necesidades que tú tienes con respecto al grupo, que el grupo tiene respecto a ti. No sé si me explico. Por ejemplo, en una familia, pues tú sabes que si eres el padre o la madre de la familia, pues que tienes que proveer a tus hijos, que tienes que cuidarlos, cosas así, ¿sabes? sí. Como que es social, pero todavía es a pequeña escala, por así decirlo, que todavía es... O bueno, también puede ser a gran escala. El presidente del gobierno de un país sabe cuál es su posición dentro del grupo, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, estoy yendo al ser humano, pero o sea, a esas escalas de un país, pero Sí, puede ser en cualquier ejemplo que se te ocurra. sí. Es que una de las cosas que bueno, a lo mejor te corto un poco, pero como que me resulta interesante, Ujú. como que en cada nivel de conciencia que estás diciendo, bueno, has dicho dos, pero bueno, también eso implica la separación de lo que no está dentro de ese nivel de conciencia. O sea, si es Ujú. frente al individuo, pues el resto versus yo. Sí, Si es frente con la clase o con tu grupo,
pues el resto de gente frente a mi tribu. Ujú. Como que todos estos niveles de conciencia nos hacen, de alguna manera, separarnos del resto, como sentirnos más contrarios a Sí, ellos. sí, sí, sé a lo que te refieres. Lo cual también es interesante. Como que es algo positivo tener conciencia, pero también te hace ser. O sea, los humanos peleamos porque sabemos que tú eres distinto a mí y yo soy distinto a ti. Si Ujú. pensásemos que somos lo mismo, no pelearíamos. Claro, efectivamente, pero a lo mejor pelearemos por otras cosas, porque si te fijas en la naturaleza, o sea, Sí, un león pelea o un tigre, bueno, yo creo que no tienen conciencia los tigres, no, por lo menos no he encontrado sí. A lo mejor está en bien ningún sitio que enseñarlo, sí. pero, por ejemplo, pelean por otros motivos, ¿no? Porque son territoriales, porque ven amenazas, pero son cosas más instintivas, ¿no? Ujú. Más de tú me estás amenazando, yo me tengo que defender, entonces te ataco, ¿no? Cosas así. Vale, luego, siguiendo con otros tipos de conciencias, luego tenemos la conciencia emocional, que a mí me parece una de las más importantes, que es que tú eres capaz de reconocer emociones, tanto tuyas como de la gente que te rodea, ¿no? A mí esto me parece súper importante sobre todo para la sociedad, para el ser humano, ¿no? Que es un ser social. O sea, reconocer las emociones de otros, saber cuándo estás haciéndole daño a alguien, cuando lo que tú haces está entristeciendo a alguien o está alegrando a alguien. Sí, este es el Cosas término así que me se ha parece puesto tanto de moda para ahora. vivir. El término de inteligencia emocional que tanto se ha puesto de moda ahora. Sí, O sea, que es otro tipo de inteligencia, ¿no? sí. Sí. Pues tiene que ver con eso, efectivamente. Luego también tenemos otra que es la conciencia temporal, que nos permite darnos cuenta del paso del tiempo, ¿no? Esta es un poco algo más simple que las anteriores, ¿no? Pero también a nuestras escalas, o sea, sabemos que el tiempo es relativo, ¿no? Físicamente el tiempo es relativo, pero claro, a nuestras escalas, a las velocidades a las que nos movemos y las masas que manejamos y todo eso, el tiempo no es relativo, o sea, Absoluto, es sí. para todos el mismo y hay unas variaciones ridículas. Entonces, claro, a nosotros esta conciencia temporal nos da la sensación de que el tiempo es algo que pasa, que es lineal y que fluye desde el presente, desde donde estás ahora, hacia el futuro, ¿no? Ujú. Y que el pasado se va quedando atrás. Y, Entonces, la conciencia temporal y nos da esa estos, sensación. los animales no son capaces de percibirlo, los perros o los. No, si tú no tienes conciencia, no eres capaz de percibir que el tiempo pasa. No eres capaz de percibir que el tiempo existe, ni siquiera. Ni siquiera para ti es un concepto el tiempo. No sé si me explico. Sí. O sea, es que es muy curioso porque yo sí me pongo en la perspectiva de, yo qué sé, un animal que está en la selva o algo así, que va por ahí paseando buscando comida y tal. O sea, ese animal no sabe que el tiempo está pasando, no sabe que va a morir, no sabe que. Sí, No o sé si me sea, explico. es que no sé, me cuesta pensar eso, como que Claro, quizás es que solo viven en el presente, o sea, como que no son capaces de pensar en el pasado ni en el futuro, sino que o sea, solo perciben lo que tienen delante de sus narices, o cómo es el tema. claro, o sea, yo creo que no son capaces por ejemplo, de adelantarse a los acontecimientos. No sé si me explico. O Es sea, que, no por son capaces ejemplo, de prever algo. pensando, por ejemplo, en los niveles que hibernan, muchos de ellos se ponen hasta el culo de comida para luego hibernar como Dios manda y no morirse de hambre o. Entonces, de alguna manera eso me parece como prepararse para los acontecimientos. Pero eso es consciente o es instintivo. Es No, que ahí es donde ya. está el Sí, tema. sí, sí. Claramente es instintivo, o será instintivo, claro, no lo sé. O sea, pero esa fina línea de Sí. O sea, esto planear pasa también cuando vas, o. por ejemplo, a mí me ha pasado cuando voy a casa y bueno, y a ti también, vas a casa de un amigo y ahí ese amigo tiene un perro y el perro automáticamente te ve y lo primero que hace es ir a devorar su comida para que no se la robes, cosas así. Pues yo creo que ellos no son conscientes de lo que están haciendo, sino que lo hacen pues, De por por impulso. impulsos, de manera instintiva. Sí, sí, Este sí. es un recurso valioso y lo tengo que aprovechar por si alguien me lo roba. Pero es algo que viene como de subconsciente, ¿no? No tiene nada que ver con que ellos sean capaces de decir, vale, pues me lo voy a comer porque si a lo mejor viene y tal y quiere robarme la comida, es mejor que me la coma ahora porque si no, Sí, no sé si me estoy explicando. sí, sí, sí. Vale, luego tenemos conciencia psicológica también, que nos da la capacidad de examinarnos a nosotros mismos y pensar en nuestra situación respecto al mundo, ¿no? O sea, más que nada, o sea, más bien como conocer los motivos que subyacen a que nosotros hagamos una acción.
también tiene que ver con lo de antes. O sea, nosotros cuando hacemos algo, normalmente lo hacemos con un motivo, ¿no? O sea, no simplemente actuamos y ya está. Normalmente casi todo el mundo piensa antes de actuar, ¿no? O eso queremos pensar, sí. Eso queremos pensar. Hay gente que no lo parezca, lo normal es eso, ¿no? Y esto también nos permite, o sea, esta conciencia nos permite aprender de las experiencias. O sea, que es bastante importante también, ¿no? O sea, tú sabes que si hago esto, si toco el fuego, me quemo. Toca el fuego y me abrazo la mano y me duele muchísimo. Pues o sea, tu conciencia psicológica te permite aprender que no debes tocar el fuego porque si lo tocas te vas a quemar. Sí, o sea, como que es un poco pues, para tener estrategias. Aprender de tus experiencias y sacar estrategias de ellos. Eso es. Estaba pensando, Y saber analizar también tus emociones o lo que has sentido o lo que te ha ocurrido para aplicarlo a futuro. Y decir, oye, pues esto no lo puedo hacer porque entonces me va a doler. O esto lo tengo que hacer más porque me alegra, porque me divierte. Cosas así. ¿estas conciencias son separables o sea, el hecho de tener conciencia te hace tener todas ellas o son separables? O sea, Eso es una buena pregunta. Yo creo que hay algunas que están muy relacionadas. claro, por eso. Porque yo creo que, por ejemplo, la conciencia individual y la conciencia social, yo creo que una no tiene sentido sin la otra. Claro. O sea, para tú sentirte parte de un grupo necesitas tener tu identidad. Si no, no tiene sentido. ¿No? O no puedes tener conciencia emocional si no tienes conciencia individual, porque Claro, si no eres consciente de que eres separado de otra persona, pues no es capaz de claro, entender sus emociones. efectivamente. Sí. Efectivamente. O sea, yo creo que están todas relacionadas. A lo mejor puedes tener mayor o menor grado de conciencia de cada una, ¿no? Pues de ahí lo del tema de la inteligencia emocional, ¿no? A lo mejor hay unas personas que son emocionalmente más conscientes que otras. También se podría ver de esa manera. Pero yo creo que todo el mundo, en cierta manera, si no tienes algún trastorno, alguna cosa así, yo creo que en cierta manera tiene. Y esta inteligencia emocional se puede entrenar. Entonces, imagino que también alguna de estas cosas, alguna de estas conciencias también se podrá potenciar. Sí, No. por supuesto. Sí, seguro, seguro. Porque luego, por último, está la conciencia moral, que también yo creo que es muy importante, sobre todo en seres vivos que viven en comunidad, ¿no? Que viven en sociedad. Pues nos permite darnos cuenta de las reglas que además nos autoimponemos gracias a esta conciencia, ¿no? O sea, decir qué está bien y qué está mal. Eso en realidad es algo un poco arbitrario en muchos casos, decir esto está bien, esto está mal. Sí, totalmente arbitrario, sí. Bueno, entonces, pues esto, la conciencia moral nos permite imponernos esas reglas y actuar en función a ellas. Es curioso también que la conciencia moral, en parte la religión, o mi sensación de que la religión, gran parte del uso de la religión histórico es para servir como una moralidad para la gente, para decir a la gente qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Uh-huh. Entonces, choca que cada uno tengamos nuestra conciencia moral, mientras que necesitamos la existencia de unas leyes escritas y en las que más o menos se acuerdan para que nos den una moralidad válida Sí. o sea, como que tú tienes tus propias leyes, pero aún por encima te están diciendo las que son las buenas, las válidas. Las te están Uh-huh. imponiendo. Choca un poco Claro. con. Uh-huh. Mm, Bueno, Ya, sí, sí, es que es súper curioso, pero es que el tema de la religión es tan o sea, no, es un tema que todavía no hemos sacado, no hemos abierto ningún melón al respecto y yo creo que en sí. algún momento lo tendremos que hacer, porque además es que es verdad que es un tema que es súper recurrente Sí, no, entre sí. nosotros, lo hemos hablado un montón de veces y siempre como que llegamos a conclusiones chulas y no sé, Ya, deberíamos. aunque lo saquemos, volveremos a hablar de religión muy a menudo, yo creo. Sí, siempre sale al final, por un motivo u otro, no sé por qué, pero siempre Sí. sale el tema de la religión. Pero bueno, o sea, una vez ya esta chapa que te he dado aquí de cuántas conciencias hay, de qué significa cada cosa y tal, que ni siquiera sé si es algo correcto. O sea, esto es cosas que he ido encontrando yo por ahí, por internet y tal, en diferentes páginas, de descripciones que hace gente en blogs y cosas así. Pero claro, hay algo que siempre he pensado, que es que, joder, al final somos, o sea, si lo piensas, la realidad es la misma para todos, en principio, ¿no? Ujú. Y luego, por otra parte, todos los cerebros funcionan igual, o sea, funcionan por procesos físicos o químicos, pero son todos por lo mismo, ¿no? O sea, todos van por impulsos eléctricos, tal, no sé qué.
Entonces, ¿cómo es posible que tengamos percepciones subjetivas de la realidad? Si tenemos la misma realidad para todos y los cerebros funcionan todos igual. No sé si me explico. Sí. Es un poco contradictorio, ¿no? ¿De dónde sale esta posibilidad que tenemos nosotros de que la realidad sea subjetiva? Pero aquí De verlo de hay. una manera subjetiva. Sí. O sea, entiendo la pregunta y como que Uh-huh. veo dos partes. La primera es que la configuración cerebral de cada persona es distinta. O sea, Sí. que no somos todos el mismo Mac, sino que cada uno es su propia versión del software o del Uh-huh. hardware, más bien, mejor dicho. O sea, que aunque el software sea el mismo, el hardware es distinto, entonces cada ordenador procesa las cosas de manera distinta. ¿Tú crees? Pero al final todo, o sea, tú coges dos calculadoras diferentes y pones 2 más 2 y en las dos te da 4, por mucho que utilices diferentes chips o los coloques de diferente manera. Eso Eh, es a lo que voy. Aquí estamos hablando de cosas distintas, sí, Claro, pero a dos personas distintas les preguntas 2 más 2 y los dos te deberían decir 4 también. O sea, no es. claro. Uh-huh. Pero. Pero claro, es que a mí eso me choca muchísimo porque, o sea, Y, quiero decir, yo tengo un color favorito, por ejemplo, ¿no? O sea, Ujú. los colores existen y son reales y todos vemos los colores. Pero ¿por qué a mí me gusta más uno y a ti te gusta más otro? y- O la comida, ¿por qué tú tienes un plato favorito y yo tengo otro plato favorito? Si nuestro organismo funciona igual. pero, a ver, para mí como que las dos partes, y por ejemplo lo del color, una de las cosas que siempre me he preguntado es si nosotros percibimos los colores de manera iguales. Si tú las Claro. percibes, o sea, está esta rueda de colores, si tú las percibes rotados o mezclados, o sea, eso puede pasar perfectamente y nunca lo vamos a saber. Mm. Igualmente no tenemos motivo para pensarlo, pero podría pasar perfectamente. Y los sabores, me imagino que más o menos lo mismo. Pasa lo mismo, o sea, yo no sé si a ti te sabe igual que a mí, yo qué sé, la canela, por Sí. ejemplo. Yo qué sé, lo que no se me ha ocurrido. Y de nuevo esto como que me da que es por diferencia de, pues eso, de materia, de hardware, tus ojos son distintos a los míos. Entonces pueden percibir Ya. la luz de manera distinta. O sea, la manera en que estamos configurados es distinta. Y la otra parte, que yo creo que también es una cosa que se viene con una de las conciencias que has nombrado, yo creo que es las distintas experiencias. O sea, cada uno, Mm. no hay persona que tenga dos vidas que tenga las mismas experiencias, totalmente. Ya. Entonces, las experiencias que vives a lo largo de tu vida te hacen como de mochila a la manera de la. Entonces, lo que puede parecer subjetivo, a lo mejor es objetivo dentro de la mochila de experiencias que tienes. Claro, pero es que esas experiencias también vienen de una percepción subjetiva de la realidad. Sea, por ejemplo, No sé si me... y aquí habría que preguntarnos si en el momento que nacemos vemos las cosas de manera objetiva o de manera subjetiva. Claro. Pero a partir de ese momento tienes una serie de experiencias que hacen que tu conciencia, ¿cómo la has llamado? Conciencia estratégica, no, conciencia pues, Claro. psicológica o lo que Psicológica, sí. sea Es una distinta. de ellas. Entonces, Sí. tu configuración también de conciencia se basa en tus experiencias. Y a Sí. no ser que tengan las mismas experiencias, va a ser distinta, con lo cual explica un poco la subjetividad. Uh-huh. Entonces, creo que para mí esas dos cosas como que podrían explicar Ya. de dónde viene la subjetividad. Sí, puede ser. O sea, a ver, o sea, yo esto también lo he investigado, entonces, o sea, todo esto que yo muchas veces, es que yo creo que esto hasta lo he llegado a comentar o a ti o a alguien de mi entorno. O sea, todo esto resulta que es uno de los problemas más grandes y más discutidos de la filosofía y de la neurociencia incluso. O sea, El, ¿por qué es posible? Sí, o sea, ¿cómo es posible que tengamos percepciones diferentes de una misma realidad? Teniendo en cuenta que por así decirlo, los cerebros, bueno, por así decirlo, no, teniendo en cuenta que los cerebros funcionan todos de la misma manera. Aunque tengan las neuronas colocadas de diferente manera y tal, al final todo se reduce a impulsos eléctricos, procesos químicos y cosas por el estilo. Entonces, como que en todo eso, dentro de este marco, no cabe que haya percepciones diferentes de una misma realidad. O percepciones que dependan de quien observa esa realidad, ¿no? Entonces, los neurocientíficos y los filósofos
como que dividen todo este tema de la conciencia en dos grupos, ¿vale? Está el grupo, el grupo de lo que llaman los problemas fáciles, que se llaman problemas fáciles porque son problemas no que sean fáciles de resolver, pero que sí que se van a poder explicar en algún momento por cómo funciona el cerebro, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, que tengamos memoria o que tengamos cognición, ¿no? Que seamos capaces de aprender cosas o que seamos capaces de controlar nuestra conducta. O sea, todo esto se va a poder explicar en algún momento, no sé si será dentro de 5 años, dentro de 20 o dentro de 200. Alguien encontrará el proceso que explique cómo somos capaces de guardar recuerdos en nuestro cerebro. Cómo somos capaces de tener memoria, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en esto todos los científicos están de acuerdo, que existen estos problemas que ellos llaman problemas fáciles, que bueno, fáciles no tienen nada, pero que sabemos que que se van a poder explicar de esta manera, ¿no? Por eso se llaman problemas fáciles. Pero luego, también hay otro problema que se llama, o sea, el otro grupo de problemas, o bueno, el otro problema, porque en realidad es solo uno, es lo que ellos llaman el problema difícil. Has visto que los científicos, como siempre, alardeando de imaginación y de creatividad. El problema difícil, ¿no? Entonces, claro, para parte de la comunidad científica, incluso también para los filósofos, los voy a meter dentro del mismo saco, este problema no tiene ningún tipo de sentido. O sea, ellos piensan que sí que se va a poder explicar en algún momento todo este tema de la percepción subjetiva de la realidad con los mismos procesos con los que se explica la memoria, la cognición o la conducta o todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, también está la otra parte de todos estos científicos y filósofos que dicen que sí que hay un problema difícil que no sabemos cómo resolver, ni siquiera sabemos por dónde empezar a resolverlo, ¿no? Que, por así decirlo, que no tiene explicación por la física que conocemos o por la química que conocemos o la biología, no tiene explicación que nosotros seamos capaces de percibir la realidad de manera diferente al individuo que tenemos delante. Que a mí me guste más el rojo y a ti más el verde, que a mí me guste más los espaguetis y a ti más los macarrones, cosas de estas. O sea, eso no tiene ningún tipo de sentido y ni explicación. Entonces, partiendo de esta base hay como tropecientas teorías súper raras, súper locas, filosóficas, en mayor medida. También he visto que hay alguna que tiene que ver con la cuántica, que esta me ha gustado mucho. Lo que pasa es que aquí digo, esto no me puedo meter porque sí. Entre que yo no soy físico y que la cuántica es una locura, pero básicamente dice que como al final las neuronas trabajan a muy pequeña escala, que puede ser que ocurran procesos cuánticos que no conocemos en el procesamiento de la información que recibimos, que haga que efectivamente tengamos percepción diferente de la realidad, porque simplemente puede ocurrir que el mismo proceso, al ser algo cuántico, no dé el mismo resultado en dos individuos. No sé si tiene sentido eso desde el punto de vista de la cuántica. Sí, tiene sentido. Lo que estaba pensando ahora mismo es a qué te refieres exactamente con ser subjetivo, tener experiencias subjetivas. O sea, te refieres, por ejemplo, porque tener una opinión de por sí es una experiencia subjetiva, ¿no? O sea, opinar. Sí, pero tener opiniones yo creo que es algo más intelectual. Pero también parte de o sea, por ejemplo, la gente que a mí esto también me llama mucho la atención, la gente que es de derechas o de izquierdas. Muchas veces hay motivos, pues yo qué sé, yo tengo más dinero, pues entonces debería ser de izquierdas por mis intereses, ¿no? Porque no quiero pagar menos impuestos, porque cosas así. O sea, perdón, he dicho de izquierdas. Sí. De derechas, me equivoco. Quiero ser más de derecha porque quiero pagar menos impuestos, porque me favorece a tal, y lo mismo pues si soy más pobre, pues querré ser de izquierdas porque defienden los derechos de la gente pobre, tal, servicios públicos, todas estas cosas. Pero luego también hay veces por ejemplo, el equipo de fútbol o de baloncesto. ¿Por qué soy del Madrid? ¿Por qué soy del Atleti? ¿O por qué soy del Barça? O sea, no tiene ningún sentido. No sé si me explico. En mi cabeza no tiene sentido. O sea, tú abogas más por experiencias primarias, por ejemplo, por cómo percibes un sabor, un olor, un color, Sí. Que una cosa a alguien le resulta que está muy caliente y a otra persona le resulta que está aceptablemente de caliente, por ejemplo. Sí. Claro, o sea, yo me estaba centrando en eso porque en realidad, o sea, por lo menos a mi forma de pensarlo, de verlo, que a mí me guste más el rojo o me guste más el verde no
no hay nada intelectual de por medio, ¿sabes? No hay algo de intereses, no hay Sí, qué me va a venir mejor, ¿sabes? Algo que yo pueda reflexionar sobre el tema y llegar a una conclusión. Es simplemente que me gusta más y punto. O sea, no ya te entiendo, sí. sé si me explico. Entonces, por eso me iba a esos ejemplos que son así un poquito más simples y más rudimentarios, pero que me permiten sacar la variable intelectual Vale, vale. de la ecuación. Por eso te estaba poniendo esos ejemplos, pero es verdad que hay ejemplos mucho más complejos que también, en los que también entran muchos más factores. Porque de nuevo esto del fútbol pues tiene que ver pues con que te guste el color de aquí en la equipación, que vivas cerca, que tus compañeros sean de X equipo de ahí, o sea, como que ya también es un poco más de intelectual, como dices tú. Claro, hay otras cosas de por medio, hay cosas sociales, hay que es muy típico, por ejemplo, que tú seas del mismo equipo que tu padre o cosas así. Mm. Porque simplemente te lo inculcan de pequeño, pues tú ves a tu padre viendo al Madrid o ves a tu padre viendo al Barça o al Atleti y pues yo qué sé, pues a raíz de eso pues te haces de ese equipo. Porque lo has tenido en tu infancia, pues cosas así. Mm. Pero con temas de gustos, de sabores, de olores, de colores, cosas así, no. Esa Sí, variable yo creo que no está, ¿no? Por lo menos que, o sea, sí, es no como llego a la más conclusión. primario, sí. Uh-huh. Ahora es que tampoco, yo no sé nada de receptores y, o sea, de biología, de cómo Claro, está la lengua humana, de los ojos, de la nariz. Bueno, la nariz creo que se sabe muy poco en general, de cómo olemos, ya, pero... claro. Es que eso es a lo que voy yo. O sea, yo creo, es que yo estoy de acuerdo contigo en ese, porque ya lo estabas comentando antes, lo has adelantado. Yo creo que toda esta, o sea, como que se centra mucho en cómo funciona el cerebro, pero deja muy de lado los ojos, por ejemplo, la nariz, la boca, la piel. O sea, cómo sé yo? O sea, tiene sentido plantearse esta pregunta. ¿Cómo sé yo que tú y yo vemos los colores de la misma manera? No lo sabes. Porque a lo mejor yo llamo rojo, o A lo que yo sea, llamo veo el rojo para mí es para ti el verde. Entonces, yo qué sé, si es bueno, es que no sé cuál es tu color favorito en realidad. el naranja. El naranja. Pues mira, me viene bien, porque el mío es el rojo, ¿no? Entonces, a lo mejor tú ves el naranja igual que yo veo el rojo. O sea, en realidad estamos viendo el mismo color. No sé si me explico. Sí, o sea, las cosas que son naranjas para ti son naranjas porque la definición de naranja es el color que, por ejemplo, tiene la fruta naranja, Sí. pero a lo mejor el color en sí es de la manera en la que la percibimos, es la misma. Es como si tuviésemos los colores invertidos o lo que sea. Entonces, en realidad, claro, entonces en realidad sí que estaremos percibiendo, o sea, sí que estaremos percibiendo la realidad de la misma manera. No sé si me explico. Sí. O sea, que Lo tú que pasa es crees que que... tú llamas a ese color, lo llamas naranja y yo lo llamo rojo. Pero es el mismo color. No sé si me estoy explicando. Sí, 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 podría ser. Entonces yo creo que viene un poquito por ahí bueno, yo creo, o sea, no tengo ni puñetera idea, pero cuando pienso estas cosas, yo digo, joder, ¿por qué no se comenta esto? O sea, todo el mundo dice, no, es que los procesos bioquímicos y físicos y los impulsos eléctricos, tal, no sé qué. Y es como, bueno, sí, pero ¿y los ojos cómo funcionan? ¿Cómo funciona la nariz? A lo mejor está ahí el tema, ¿no? A lo mejor, ¿cómo funciona la lengua? O sea, lo que pasa ahora creo que es el cilantro, ¿no? Sí, que sabe a jabón o sabe a... Hay gente a la que le sabe a jabón y otra que no. Y se ha descubierto que eso es una cosa genética, ¿no? Que el hecho de que, no sé si es, creo que es que te sepa jabón es una mutación genética, Sí, creo que sí. ¿no? Pero ahí ya hay una explicación. Entonces, que a ti te guste el cilantro o no te guste, tiene que ver con una mutación genética que hace que a ti te sepa a jabón de manos. Mm. ¿Sabes? Pero es una mutación, no es una mutación genética, no es algo que ocurra en tu cerebro, algo que mágicamente te dé a ti conciencia y. Sí, de nuevo esto es la diferencia entre hardware, en plan, que es la arquitectura de nuestro cuerpo, cómo está hecho nuestro cuerpo, cómo está formado, frente a software, que es el cerebro, al fin y al cabo, la conciencia o lo que sea. Claro, eso es. Y Los programas que corren dentro del cerebro, ¿no? sí, Que nos que eso sí permiten que son ver, todos oír. iguales. Ujú. ¿Tú piensas que son todos iguales? Yo creo que en lo que nos diferenciamos es en la manera en la que está hecho nuestro cuerpo, sí. Que Ujú. luego el programa en sí, o sea, el material de la vida, por así decirlo, la conciencia o el alma, es más o menos igual o igual para todo el mundo. Ya. Solo que Lo que pasa es que a lo mejor lo estás corriendo en ordenadores menos potentes o más potentes, o que sí. ordenadores que tienen más fuerza, o. Para mí o sea, el cerebro, sí, sobre todo el cerebro humano o el cuerpo humano,
es muy, muy, muy similar y de hecho no es casualidad con las máquinas. O sea, Ujú. digo que no es casualidad porque las máquinas las hemos creado a semejanza de lo que lo puede hacer el cuerpo humano. Claro. Y el cerebro en concreto es como una inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Le puedes enseñar lo que quieras. O sea, esto es un tema que no voy a desglosar mucho más porque puede que me dé para otro melón. No quieres hacerte spoiler a ti mismo, ¿no? Sí, pero como que para mí, y entendido que a lo mejor es una simplificación, pero entendiéndolo así, en este caso la diferencia sería el hardware. Ujú. La manera en que Sí, puede tenemos ser. las células de los ojos, pues por ejemplo, a lo mejor, que no lo sé, pero el color de los ojos, dicen que la gente con los ojos claros, la luz les afecta más, como que pues Ujú. eso, te Te molesta deslumbra más. más, te deslumbra, esa es la palabra. ¿Será Sí. verdad o no? Pues no sé, pero bueno, que es una diferencia pues de cómo está construido el ojo, no del cerebro ni nada parecido. Ujú. Pues sí. Entonces, para mí, esa combinación de memoria con cómo está construido nuestro cuerpo puede explicar la subjetividad. Como que para mí no me ha rechinado en ningún momento que esto sea. O sea, lo has dicho, lo entiendo y lo has explicado bien, pero como que no me rechina que podamos tener distintas experiencias. Ya. Sí, quizá lo de llevarlo, decir que como tenemos el mismo, o sea, que como el cerebro funciona de la misma manera, es imposible tener experiencias subjetivas, es como demasiado simplista, ¿no? O sea, como que estamos simplificando mucho el problema en ese sentido. O sea, que hay más cosas, hay más variables en medio Claro, que pueden afectar. claro. Que no es simplemente que tengas cerebro y que el cerebro funcione de una manera determinada. Es que ni siquiera simplificaciones como, pues, olvídate del resto de cosas. Ujú, En una cosa que hay en torno, cuerpo o transmisores de lo percibido y ujú. entendimiento de lo percibido, te estás olvidando de otras dos partes, del entorno y los Sí. transmisores de lo percibido. A ver, yo por entorno entiendo, o sea, la realidad, lo que percibimos entiendo que es igual para todos. Sí, sí, bueno. También me digo circunstancias, no solo entorno. Sí. Circunstancias, Ah, memoria, sí, tus recuerdos, tus experiencias, sí, Pero vuelvo a lo mismo, o sea, para mí eso ya entra la subjetividad dentro de todas estas experiencias que tenemos. No sé si me explico, o sea, sí, para ti, desde que nacemos somos subjetivos. claro. Y no Y es, ahí, yo qué sé, te gusta, pues yo qué sé, yo he crecido, por ejemplo, a mí todo el mundo me dice, ¿por qué? Porque yo no veía, de pequeño no veía películas de Disney, ¿no? Entonces, algo que me dicen todo el rato, ¿por qué no veías películas de Disney? Yo decía, pues yo qué sé, no me gustaban. Veía otras cosas, veía películas de superhéroes, yo qué sé, veía Spider-Man todo el rato, cosas de estas, ¿no? sí, Pero era algo que yo nunca me llegué a plantear, ¿por qué no me gusta Disney? ¿Es porque no me lo pusieron mis padres? ¿Es porque no quise verlo yo? sí. Es porque simplemente puse, la primera película que vi fue Spider-Man y me gustó tanto que no dejé de verla? O al contrario, la primera que viste de Disney fue una mierda y ya no quisiste ver más. Pero el hecho de que sea una mierda, o que me parezca a mí una mierda, ya entra la subjetividad, Sí, ¿entiendes? sí, sí. Sin embargo, es la primera película que he visto, entonces digo, joder, cómo mola las películas. En plan, hay un tío que va por ahí por la vida colgando de edificios y pegándose con bichos que le sacan tres cabezas. Pues eso cuando eres un niño pues alucinas, claro. Pero también entra dentro de la subjetividad. Pero dices, no quiero ver nada más. Entonces, claro, me dicen, ¿por qué no te gusta Disney? Y yo digo, pues no lo sé. Es que a lo mejor es por eso, porque nunca la he visto, porque me he quedado encallado en Spider-Man, Sí, ¿sabes? O yo qué sé, cosas así. sí. Esto de por qué no te gusta X en general es una pregunta Mm. como. O sea, como que puedes tener tus argumentos bien argumentados, pero al final es porque no me gusta. O sea, no. Porque no me gusta el punto. Sí, Y no sabes por qué. Eso es a mí lo que me explota la cabeza. Digo, ¿por qué no te gusta la fruta? A mí no me gusta la fruta. ¿Por qué? Yo qué sé, no me gusta. Como fruta y no me gusta, no disfruto comiendo fruta. Pero es que es raro, porque la fruta es la misma para ti que para mí. sí, Y a ti sí te gusta, ¿no? Tú sí, devoras la fruta. sí, sí. Pues no lo sé. Esas son las cosas que yo no comprendo. Y si lo piensas desde el punto de vista este de tenemos el mismo cerebro, tenemos el mismo software, como dices tú, Ujú. pues en principio dices, joder, pues no tiene sentido, nos deberían gustar las mismas cosas, ¿no?
igual que las mismas cosas nos matan, las mismas cosas nos... ¿Sabes? O sea, si tú te pegas un tiro en la cabeza, te mueres y me lo pego yo también. Pero Pues, aún así también, incluso con estos ejemplos, no todo lo mismo nos mata. O sea, como que el caso del COVID, por ejemplo, mucha gente se murió de COVID, pero hubo otra nota que ni lo notó. claro. ¿Y por qué eso también pasa? ¿Por qué Hombre, las sí, mismas cosas no nos matan? ¿Por qué no? Porque incluso estas experiencias son subjetivas, por así decirlo. pues, sí, se explica un poco por lo que decías tú, ¿no? Tenemos diferente hardware. Sí, Hay alguien que eres más fuerte, tienes más, sí, yo qué sé, tu sistema inmunitario es mejor, es más potente, está más actualizado, sí. siguiendo la analogía con los ordenadores. En contra de esta cosa concreta, que luego vendrá un soplo de viento que te mate, Claro, pero sí, efectivamente. como que se me hace muy difícil pensar que realmente hay algo que no sea subjetivo en la vida. ¿Hay alguna Mm, experiencia que vivamos que no sea subjetiva? no sé, esa es una buena pregunta. Imagino que sí, ¿no? Algo tiene que haber que no sea subjetivo, ¿no? ¿El Mm. dolor es subjetivo? El dolor es subjetivo, sí. Te puede doler más a una Sí. cosa que otra. Y en base a cuánto dolor has percibido en tu vida, puedes pensarlo como más dolor o menos dolor. O sea, gente que ha sido Sí, torturada, romperse una uña, a lo mejor es un 3 de dolor. Tanta gente mm, que su vida lo más doloroso ha sido romperse una uña, a lo mejor es un 9. claro, es verdad. No sé, algo habrá, seguro tiene que haber algo que... Es que subjetivo universal, sí, pero objetivo, algo que podamos percibir de manera objetiva. Y es que el hecho de percibir ya... Sí, en sí ya tiene subjetividad. Hay cosas que son universales, o sea, la muerte es universal, yo qué sé, envejecer es universal, pero también es... Sí, el paso del ¿Cómo tiempo, pero es que ni percibimos siquiera el paso del es tiempo. subjetivo? ¿Eh? Que digo que ni el paso del tiempo, pero es que ni siquiera el paso del tiempo es objetivo. O Ya, sea, cuando te lo pasas bien, te literal, pasa muy rápido y cuando te lo pasas mal, pasa muy lento. claro, Sí, imagínate efectivamente. Y podcast. a lo mejor yo te digo, José, me está pasando esta charla súper rápido. Y tú me dices, pues yo me da la sensación de que han pasado Sí. 7 horas y La, llevamos 10 minutos. la gente que está escuchando este podcast se está pasando súper rápido. Seguro que sí. Ojalá, ojalá que sí. Sí, pero Pero bueno, es que creo que sí, me da la sensación que no hay nada subjetivo, que por el simple hecho de percibir ya estás pasando por algo que son tus sentidos, que es algo ya que le mete subjetividad al tema. sí, sí. Claro, entonces es verdad que a lo mejor no hay nada que se perciba de manera objetiva. A todos nos duelen más unas cosas que otras, nos gustan más unas cosas que otras. Valoramos más unas cosas que otras. Sí. Sí. Pues ese era mi melón para hoy. Yo creo Ujú. que en realidad podríamos tirarnos aquí hablando y sacando temas a raíz de esto. Sí, siempre muy interesante, la verdad. El tema este de la conciencia, porque también una de las cosas que también me doy cuenta es que cuanto más difícil de medir es un tema, más difícil es. Claro, Quiero decir, no sé, la conciencia es muy difícil de medir o muy difícil de hacer un estudio sistemático, por así decirlo. claro, porque no tienes, o sea, tú no tienes acceso a la conciencia de otra persona. Claro. Y eso hace que todo el tema sea mucho más escabroso. Como que si fuese algo que Claro. pudiésemos percibir directamente, lo entenderíamos muy fácil y sería muy rápido de solucionar. Pero esto en Ujú. concreto, Yo creo que es literalmente imposible sí. de resolver, porque no puedes medirlo, es lo que dices tú, no puedes. Desde un punto de vista científico Mm. no se debería poder. Y es una de estas cosas que me hacen no sé cómo expresarlo. O sea, que como que el hecho de que nosotros seamos conscientes, por ejemplo, es una de estas cosas que hacen que yo entienda perfectamente a la gente que cree que hay dioses o que cree que hay fuerzas superiores. Sí, Porque es como que la explicación está tan lejos de nuestra comprensión, sí. ¿sabes? Que parece ajena a nosotros, parece que nos lo han dado, que nos viene dado por alguien de fuera. Para mí es muy difícil de entender el paso entre la vida inerte y la vida consciente. ¿Cómo ocurrió eso? Hmm, O sea, entiendo, por ejemplo, la teoría de la evolución. Una vez ha habido vida, una vez existe la vida inteligente, bueno, la vida.
Sí, la Entiendo la teoría vida. de la evolución y entiendo que ya hemos llegado a ser humanos y todo eso. Pero ¿cómo pasa de algo inerte a algo con vida? ¿Cómo aparece la vida de repente, no? Sí. Y es lo que dices tú, como que la explicación de un dios o algo así es como muy fácil también, como muy directa. Muy, muy intuitiva, ¿no? Sí. Ah, Alguien pues que hay no. alguien, igual que nosotros somos capaces de crear una mesa de la nada, por así decirlo, bueno, de árboles o de lo que sea, pues hay alguien que es capaz de crear de su realidad, es capaz de crearnos a nosotros y ponernos ahí. Y Ujú. son estas cosas las que justifican que, que las personas crean en Dios, porque es que no te queda mucho más para explicar esto. ¿Es esto teorías filosóficas Sí. súper complejas que tampoco prueban nada en realidad, ¿no? No dejan de ser, por así decirlo, no dejan de ser corrientes de pensamiento, ideas que la Sí. gente expone. Sí, sí. Pues Y nada. eso yo creo que por mi parte, si no quieres hacer ninguna reflexión más, podemos No, cerrar el melón aquí. de conciencia no, solo pues como siempre dar muchas gracias a la gente que nos está escuchando por el Por apoyo. supuesto, Y bueno, efectivamente. que hemos tenido algún problema técnico de sonido y eso, pero estamos trabajando en ello para que no lo vamos a Es tener que hay que más. tener en cuenta también que grabamos esto en... O sea, yo imagino que la gente se habrá dado cuenta, ¿no? Pero esto no lo estamos grabando en persona. Ujú. Entonces es complicado para nosotros que somos unos novatos en esto. Sí, bueno, y nuestro Es, nivel de producción es es mínimo. nulo, sí. Pero bueno, hay gente que se ha hecho famosa con menos, ¿eh? Mira Auronplay, que empezó grabándose con una webcam súper cutre y mira dónde Con está. una máscara, sí. Eso es. Bueno, nosotros en algún momento tenemos que enseñar la cara, ¿no? O sea, que yo creo que la gente que nos sigue, la mayoría nos conoce, pero en algún momento tenemos que dar Sí, la cara. sí. Y yo he visto que hay algún comentario por ahí de gente que nos ha pedido que podríamos hacer esto en directo y escuchar las opiniones Sí, de, la, de nuestros oyentes. ¿Cómo me gusta decir eso? De nuestros oyentes. sí, yo creo que hay, claro, habría que presentar un tema y todo eso, pero que estaría bien, como Ujú. que interactuar con los oyentes estaría bien. Sí, eso estaría muy guay. Habrá que pensar alguna manera de Sí, hacerlo. le daremos una Ya vuelta. tendremos reuniones al respecto. La Por directiva de este fórmulas. podcast. Eso es. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Un placer. Venga, ir por la sombra. Hasta luego.